Principio de acuerdo entre el Gobierno de España y Canarias para la modificación legal necesaria para el reparto obligado de menores migrantes no acompañados con el resto de comunidades autónomas. Ahora comienza otro trámite, la búsqueda de apoyos para sacar adelante esa reforma en el Congreso de los Diputados. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Este año, algo más de 2.000 de los más de 5.000 menores migrantes no acompañados que tutela el Gobierno canario cumplen mayoría de edad. Justo cuando el Gobierno de Canarias había elevado el tono, Silvia Mascareño lo hacía ayer, de hecho, para que ese acuerdo de reparto obligatorio se consolide cuanto antes. Sí, podría estar listo incluso en el mes de julio, después de ese principio de acuerdo alcanzado entre Estado y Gobierno de Canarias para establecer un reparto obligatorio y solidario de los menores migrantes que llegan al archipiélago. La clave sigue siendo lograr el respaldo del resto de los grupos parlamentarios. Una vez conseguidos esos apoyos parlamentarios que hagan que esta iniciativa legislativa sea exitosa, tenga posibilidades de ser aprobada, irá a un Consejo de Política Interministerial para tener ya el texto definitivo. Que tengamos esa herramienta jurídica que nos permita tanto a esta comunidad autónoma como al resto de comunidades autónomas tener esa suficiencia financiera. Continúa en Tenerife el juicio que se celebra por violencia de género contra el hombre acusado de asesinar a su expareja en julio de 2022. Hoy ha sido el turno de los testigos. Todos, salvo uno, que mostró dudas, han reconocido perfectamente al acusado. Una nueva estafa a través de Internet está sorprendiendo a muchas personas que ahora mismo hacen su declaración de la renta. La agencia tributaria les reclama los impuestos por ganancias en juegos de azar online, juegos que nunca y ganancias que nunca obtuvieron. Pues sí que nos han aparecido bastantes casos de gente que efectivamente cuando los requerimos nos dicen no, es que este premio yo no he jugado nunca online, ni al bingo, ni a juegos de azar, ni nada, ¿no? Más de 300 vecinos de la Capellanía en La Oliva, en Fuerteventura, tienen que recurrir a la compra de cubas para llenar el aljibe y tener agua ante los cortes diarios en el suministro. Denuncian que destinan 5.000 euros al mes para llenar los depósitos. Al 39% se encuentran las balsas públicas de La Palma, 2 puntos menos de lo que se registraba hace solo un mes, pero el Consejo Insular de Aguas es optimista debido a la estabilidad durante los últimos meses. La principal balsa de la isla, la Laguna de Barlovento, se encuentra al 13% de su capacidad. El Consejo de Ministros acaba de aprobar el nuevo examen de acceso a la universidad que entra en vigor el próximo año. La EBAU cambiará para garantizar que tenga una estructura que sea común a nivel nacional y aunar criterios de corrección para todos los territorios. Ahora se vuelve a llamar PAU. Estos estudiantes del Instituto de Granadilla de Abona, en Tenerife, han ganado la final nacional del Campeonato de Robótica Aeroespacial. Es un torneo promovido por la Agencia Espacial Europea. Diseñaron ellos solos y fabricaron también su propio prototipo de satélite capaz de obtener fotos y de ayudar a combatir los incendios forestales. Buscamos un problema para buscar una solución. Y en esta lo que pensamos fue en el incendio que ocurrió hace poco, que nos afectó a todos y fue un impacto para nuestra isla. Creo que la mayoría pensamos que no íbamos a ganar. Fue una sorpresa. Pero ganaron, fueron los mejores. Respecto al tiempo, los primeros días de junio están resultando ser muy grises, húmedos aquí en Canarias. Emilia González, ¿va a seguir así? Pues de momento sí, por lo menos esta semana. Además dice el refrán que aguas de junio temprana, grandes males subsana y alguna gota ha caído. Mañana tendremos nubosidad de tipo bajo en la cara norte de las islas, también nubes altas que se disiparán durante las horas centrales del día, temperaturas muy parecidas a las de hoy y viento que seguirá soplando con intensidad. Enseguida lo vemos todo en el espacio del tiempo. Empezamos con una reunión que tiene lugar en estos momentos en Madrid, una sectorial donde se está discutiendo llegar a un acuerdo para el reparto de menores migrantes no acompañados con el resto del país. Silvia Mascareño, Madrid, está a las puertas del Ministerio en esa reunión. Hoy se ha sabido, horas antes se ha confirmado que ha habido un preacuerdo entre Gobierno de España y Gobierno de Canarias para, Silvia, que ese reparto no sea como hasta ahora, algo solidario, sino que pase a ser obligatorio.
Sí, es la noticia política del día, porque después del acuerdo de Coalición Canaria para investir a Sánchez y tras casi 6 meses de tira y afloja de muchas negociaciones, ya hay un principio de acuerdo entre el Gobierno de Canarias y el Estado para establecer, como decías, ese reparto obligatorio y solidario de los menores migrantes que llegan al archipiélago. Podría estar listo incluso el mes que viene, el mes de julio. La clave sigue siendo lograr el respaldo del resto de los grupos parlamentarios. Y es que el Gobierno de Canarias insiste en que la situación en el archipiélago es insostenible. Se acogen a más de 5.500 menores. Por eso se buscan ubicaciones alternativas para acogerlo, incluso infraestructuras educativas que están en desuso. Y todo mientras ese reparto, que hoy es solo un acuerdo político, logra el rango de ley. Perfilado y cerrado el preacuerdo sobre el reparto de menores migrantes. Una vez conseguidos esos apoyos parlamentarios que hagan que esta iniciativa legislativa sea exitosa, tenga posibilidades de ser aprobada, irá a un Consejo de Política Interministerial para tener ya el texto definitivo. Se activará cuando una de las comunidades supere el 150% de su capacidad. La reubicación se hará teniendo en cuenta una serie de criterios como la renta, el desempleo, el número de menores ya acogidos o la dispersión de la población. Tenemos que estar preparados y tenemos a su vez que se apruebe cuanto antes ahora esta decreto ley, proposición de ley, para poder llevarlo a cabo. Actualmente Canarias acoge a unos 5.700 menores migrantes. Preocupa que este año unos 2.000 cumplan la mayoría de edad y puedan quedar en desamparo. Son mayores de edad y en muchos casos no quieren seguir bajo la disciplina de los centros de menores, convirtiendo en situaciones pues, bueno, de calle. Y se buscan recursos que reúnan las condiciones para alojarlos. Se plantean colegios vacíos, pero las edificaciones como tal en su mayoría son propiedad de los ayuntamientos. Aquellos centros que están desafectados son competencia de los ayuntamientos. Yo entiendo que los ayuntamientos o que la propia Consejería de Bienestar pues acuda también a ellos. También se ha acudido al Estado para usar bases militares en desuso. No conozco ningún servicio público en nuestro país que no tenga que se pueda hablar de suficiencia absoluta de medios. En tantos servicios públicos que precisaríamos probablemente de más recursos, pero tenemos los recursos que tenemos. Todo en un mes de junio que ha estado marcado por el fallecimiento de personas en el mar. Y en clave de política nacional sigue coleando los resultados de las elecciones europeas. El Partido Popular insiste en que la legislatura agoniza e insiste sobre todo en ese adelanto electoral, sobre todo después de que Yolanda Díaz saliera del liderazgo de Sumar, no así del Consejo de Ministros. Y todo en el día en el que entra en vigor la ley de amnistía, ya está publicada en el BOE, pero el Supremo reactiva la orden de detención de Puigdemont. A pesar de todo, el Gobierno reafirma la intención de mantener los 3 años que quedan de legislatura. Valoración de los partidos tras la salida de Yolanda Díaz como líder de Sumar. Nosotros tenemos un acuerdo de gobierno que vamos a mantener y que se va a respetar y que vamos a desarrollar, e insisto, en el que es el mejor antídoto para frenar esta ola reaccionaria y a la ultraderecha. Vamos a seguir haciendo camino juntas y juntos, porque nos han votado para ello, porque gracias a ello la extrema derecha no está en el gobierno en España. Para desgracia del señor Feijóo, el gobierno sigue. Bueno, hay una curiosa forma de asumir las responsabilidades por un fracaso electoral, que es quedarse con el despacho, con los choferes y con la casa oficial del Ministerio. No abandona la vicepresidencia porque, claro, el coche oficial cuesta un poco más dejarlo, pero es evidente que estamos ante un gobierno sumamente débil. Desde Unidas Podemos descartan reunificarse. Tienen que ser los dirigentes y partidos que forman Sumar pues los que den cuenta de lo que pasa. Y por parte de Compromís. No hemos formado ni formaremos parte de ninguna reagrupación a nivel estatal de la izquierda española. Desde Sumar anuncian una reunión este jueves del grupo coordinador para reflexionar y reordenar el grupo político. Bueno, ya ven que la crónica política nacional tiene mucho que ver con los efectos colaterales de la cita electoral del domingo. El PP pide adelanto electoral en toda España después de esos resultados en esa noche de europeas y de la dimisión también, ayer, como saben, de la líder de Sumar, como líder orgánica de su partido, Yolanda Díaz. El presidente del PP en Canarias, Manuel Domínguez, asegura que el país, dice, no puede continuar con un gobierno dividido.
No puede ser que alguien haya dimitido de sus responsabilidades orgánicas como lo ha hecho y siga estando como vicepresidenta del Gobierno, con lo cual la debilidad de este Gobierno es notoria desde hace ya mucho tiempo. De ahí el llamamiento del Partido Popular a la convocatoria de elecciones. Acudía Domínguez a la ejecutiva de su partido en la calle Génova. Precisamente con Sumar concurrió Nueva Canarias a esos comicios europeos y la dimisión de Díaz de Yolanda desató ayer por la tarde lo que están viendo. Esta cascada de tuits en la red social X por parte de importantes líderes municipales de Nueva Canarias. La mayoría de ellos son alcaldes reconocidos que han pedido ejemplo, lo que se entiende como cambios en la dirección de su partido tras los resultados del 9 de junio. Domingo 9 de junio. Tras las elecciones comparece el presidente de Nueva Canarias. Pero yo creo que hemos dado el todo de pecho con un buen equipo y con una muy buena candidata. En el escenario no le acompaña ningún alcalde. Lunes 10 de junio. He decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Minutos después, en redes sociales, reacciona así el alcalde de Gáldar y vicepresidente del Cabildo, Teodoro Sosa. Ojalá en todas las organizaciones cundiera el mismo ejemplo, escribe. En Cascada se unen los primeros ediles de Guía, Valsequillo, Agüimes y Agaete y los líderes canaristas en Firgas y San Bartolomé de Tirajana. Martes 11 de junio. Creo que debe ser en ese ámbito, en el interno, donde deben de discutirse. Obviamente no cuestiono el que se pueda pensar de una manera u otra, sí cuestiono la forma. Este viernes o la próxima semana se reunirá la ejecutiva. El que algunos puedan pensar de una manera distinta no significa que si no obtienen el resultado anhelado, pues signifique la ruptura de nada. Nueva Canarias, que concurrió con Sumar, quedó como sexta fuerza en Canarias. Bueno, en el Parlamento de Canarias, hoy nueva sesión de control, Isaac Tacoronte, al Gobierno de Canarias. Cuéntanos. Así es, han abordado, Paco Luis, diferentes asuntos, varias preguntas al Ejecutivo. Por ejemplo, cómo se va a evitar la despoblación en las islas no capitalinas, aunque varias de las preguntas que formulaban los grupos parlamentarios han tenido que ver precisamente con el turismo y con esa quiebra del turoperador FTI, cómo va a afectar al archipiélago. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, asegura que la consejera del área ha seguido muy de cerca este asunto, que ha habido incluso un diálogo directo con los trabajadores que podrían estar afectados, ha habido una reacción rápida y, por lo tanto, aseguran desde el Ejecutivo que es un tema que no preocupa, sino que ha ocupado al Gobierno de Canarias. Fernando Clavijo, además, asegura que sobre este asunto, sobre esta quiebra, sin restar importancia, las repercusiones no tendrían nada que ver con lo sucedido cuando se produjo la quiebra del turoperador Thomas Cook. A debate el turismo, el cambio en el modelo de desarrollo de Canarias y el encaje de la quiebra del turoperador FTI. Que nos diga usted si su opinión sobre la quiebra y si van a tomar algún tipo de medida. Interesarnos para que el espacio y el hueco que dejaba FTI lo pudiesen coger otros operadores. Puede contribuir a conciliar, o mejor dicho, a reconciliar a la población residente con el turista. Estos toques de atención tienen que servir para que sepamos todos de qué es lo que vivimos y que yo nunca he encontrado en la historia ningún pueblo que renuncie a la riqueza. Para cualquier cambio, incluida una posible ley de residencia, Nueva Canarias Bloque Canarista reclama consenso. Cualquiera de estas cuestiones necesitaría primero de un amplio consenso de Canarias antes de ir a colocarla en cualquier lugar en Europa. El trabajo que hemos iniciado de participación con cabildos y ayuntamientos va a ser totalmente escrupuloso. Y el Grupo Socialista pone en duda la gestión del Gobierno. Esa política que usted está desarrollando no puede ser compatible con esa idea de revisar nuestro modelo económico de nuestra comunidad autónoma de Canarias. Todo lo que venga bueno de ustedes lo vamos a coger, porque es bueno para Canarias. No estamos en esas tesis de chocar continuamente. Y a pesar de los datos que aporta el turismo, la productividad no mejora. En ese sentido, el presidente ha pedido la colaboración de todas las fuerzas políticas. ¿Qué medidas va a impulsar el Gobierno para darle cumplimiento a esas propuestas de resolución que iban en torno a mejorar la productividad en esta tierra? El próximo 28 de junio tenemos convocado el Consejo Asesor del Presidente para hacer la presentación del estudio de la productividad y cuáles son los problemas que tenemos. En ese encaje, las Islas Verdes reclaman su espacio. Que haya una declaración de interés general de la accesibilidad al puerto de Playa de Santiago. Las infraestructuras de carácter estratégico y de interés general tienen que estar planificadas y conectadas. Igualdad de oportunidades a los ciudadanos en islas no capitalinas y municipios rurales. Una estrategia específica de desarrollo rural para poder articular medidas económicas, porque la población se fija al territorio cuando hay oportunidades económicas. Las islas orientales afrontan también sus propios retos.
Optimismo del Banco de España para la evolución de la economía española en lo que nos queda de año. Se espera que el PIB crezca un 2,3%. Estos son 4 décimas más de lo que se estimaba en el pasado mes de marzo. Lo que, desde luego, no deja de subir es el precio de la vivienda en islas como Lanzarote, que vuelve a dispararse. Comprar una casa en la isla de los Volcanes cuesta 300 euros más que el año pasado. Salvador Cruz. Las cifras del Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote reflejan que la media del metro cuadrado se situó en 2.437 euros. Son 303 euros más que hace un año. El municipio más caro de la isla, Yaiza. En el sur de Lanzarote, el metro cuadrado se sitúa en 3.440 euros, 303 euros más que en mayo de 2023. En la localidad turística de Tías, el precio del metro cuadrado no baja de los 3.300 euros y si lo comparamos con el año anterior, la subida es de casi 600 euros. Los municipios de Tinajo y Arrecife son los lugares donde podemos encontrar precios más bajos. En la capital de Lanzarote, el precio del metro cuadrado en mayo se situó en 1.733 euros, 271 euros más que hace un año. Los expertos advierten, la tendencia seguirá siendo al alza. El aumento de subida de precio en Lanzarote se debe principalmente a 2 factores. Uno de ellos es la llegada de muchos extranjeros. Otra parte es que mucha gente de la península también está viniendo a comprar a Lanzarote para poder jubilarse aquí. La falta de oferta y la gran demanda que estamos teniendo hacen que los precios sigan subiendo. Nueva jornada del juicio que juzga un asesinato machista ocurrido en julio 2022 en Tenerife. Hoy los testigos han reconocido directamente al acusado como autor de ese apuñalamiento mortal. Se enfrenta a una pena de 28 años de cárcel. Alrededor de una decena de personas han contado su testimonio ante el tribunal y el tribunal de jurado en calidad de testigos. Han contado cómo vivieron tanto el momento en el que se desencadenaron los hechos como durante las horas previas a la detención del acusado. Vi que salían los gritos del portal. Yo empujé la puerta y estaba ahí la chica tumbada y el otro dándole puñaladas. En el momento que salió del portal estaba este señor apuñalándola, no dejaba de apuñalarla. Nosotros, los que estábamos ahí presentes, intentábamos ver la forma de poder ayudarla, no había manera. De hecho, nos amenazó con el cuchillo a todos los que estábamos ahí. Y hay una imagen que jamás se me olvidará, que es el tajo que le mete en el cuello, porque él sonríe y es cuando sale corriendo. El presunto asesino de Abigail huyó del lugar de los hechos, pero fue localizado horas después en su domicilio. La madre del detenido fue la primera en recibir la visita de la policía. ¿Usted vio el momento en que se llevaban a su hijo detenido? Se lo metieron en el coche, la policía. ¿Su hijo le dijo algo a usted? Yo le dije, ¿qué hiciste? Le dije. Y él me dijo, madre, se me fue la cabeza. Finalizada esta segunda jornada de juicio en la que los testigos han tenido que identificar al acusado, ratificando de esta manera la rueda de reconocimiento efectuada en su día. Pues en La Gomera 1 de cada 4 personas tiene más de 60 años y eso, unido a la orografía de la isla, supone todo un reto para atender de forma adecuada a las personas mayores. El Cabildo ha aprobado una inversión, es plurianual, que garantiza la teleasistencia a domicilio a más de 150 vecinos. Con un simple gesto, se pone en marcha todo un engranaje para la atención del usuario. Al pulsarlo se activa directamente el procedimiento en nuestra central y dependiendo de la situación de la persona pues activaremos los recursos necesarios. Se trata de la teleasistencia a domicilio dirigida a personas que necesitan ayuda. Mayores, personas que viven solas o personas de edad más joven pero que tienen algún tipo de enfermedad crónica, que necesitan pues una seguridad, una tranquilidad dentro del domicilio. Un servicio prestado en La Gomera por Cruz Roja, para el que el Cabildo ha aprobado la inversión plurianual y ha ampliado los requisitos para acceder a esta cobertura. Hasta aquí solo se podían acoger los que tenían declarada la dependencia. Ahora se pueden acoger también personas que tengan necesidad aunque no tengan la dependencia. Una asistencia llevada a cabo por voluntariado con una atención permanente de la que se verán beneficiados más de 150 usuarios en La Gomera.
Acabamos de terminar la EBAU y ha pasado a la historia. En materia de educación es un hecho que el próximo curso habrá nueva prueba de acceso a la universidad y vuelve a ser la PAU. Se acaba, por lo tanto, de aprobar en el Consejo de Ministros esta medida. El objetivo es unificar criterios y armonizar el examen a nivel estatal. Atentos los futuros estudiantes universitarios porque las faltas de ortografía van a penalizar al menos un 10%. También se penaliza si se falla en la coherencia gramatical o la presentación del escrito del examen. Además, habrá un único modelo de examen para cada asignatura. Entrará en vigor en junio del año que viene y que cuenta además tanto con unas estructuras como con unas características básicas y con criterios de corrección comunes para todos los territorios. Una prueba que ha sido ampliamente debatida con las comunidades autónomas, con las universidades, con los órganos de los rectores, con los estudiantes y con las familias. Nos quedamos en Madrid porque hoy martes el Senado ha tenido una comparecencia muy distinta a las que suelen celebrarse en la Cámara Alta. Patricia Ramírez, la mujer que están viendo, es la madre de Gabriel Cruz. Recordarán el niño asesinado en 2018 en Almería por Ana Julia Quesada, la pareja de su padre, y pide mayor protección para las víctimas y en especial para los menores, para evitar que se graben series de televisión o que se permita grabar dentro de las prisiones. También ha adelantado que la productora Netflix no va a hacer un documental sobre el caso de su hijo. ¿Y cómo está esta foto? Se va a poner una denuncia de unos hechos graves que están cometiéndose en la prisión de Ávila. A la querella que se va a poner a nombre de Ana Julia y de forma subsidiaria a prisiones penitenciarias. Se pondrá en los hechos de que se está intentando o se ha intentado grabar un documental. El vicepresidente de Malawi, Saulos Chilima, ha fallecido en un accidente de avión junto a otros 9 pasajeros. La aeronave desapareció del radar tras un intento de aterrizaje cancelado por las malas condiciones del tiempo. El presidente de Malawi ha confirmado el fallecimiento después de que se encontraran los restos del avión en una zona boscosa al norte del país. El canciller alemán Olaf Scholz pide en la conferencia para la reconstrucción de Ucrania que se apoye a Kiev con más defensas antiaéreas. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirma que Ucrania cumple todos los requisitos para abrir las negociaciones para su adhesión a la Unión Europea. El Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado la resolución de Estados Unidos para pedir un alto al fuego en Gaza. Ha sido aprobada con 14 votos a favor y se convierte en la cuarta resolución que se aprueba con este objetivo. Desde que comenzó la guerra en Gaza han fallecido más de 37.000 personas. De dar una respuesta de emergencia para Gaza se está hablando en Jordania. En unas jornadas internacionales, el presidente de España, Pedro Sánchez, ha anunciado que va a movilizar 16 millones de euros más para apoyar a Palestina. Además, Sánchez ha pedido presión a las partes para alcanzar la tregua que ponga fin al conflicto y asegure la paz en Oriente Próximo. In 2023, my country, Spain, tripled its support to Palestine. It amounted to over 50 million euros, including humanitarian and development funding. Spain will mobilize this year an additional package of 16 million euros. A Palestine state is the best security guarantee for Israel and for the region. Bueno, pues muchas personas han llevado estos días un buen susto cuando han ido a hacer la declaración de la renta y de plazo hasta final de mes. La agencia tributaria les reclama impuestos por unas ganancias que habrían obtenido en juegos de azar online que, sin embargo, nunca realizaron. Esto ocurre porque quienes realmente han ganado ese dinero en Internet han suplantado su identidad. 164.000 avisos como este ha enviado la agencia tributaria a los contribuyentes en esta campaña de la renta. Muchos de los receptores de este mensaje nunca han apostado dinero en juegos de azar y descubren así que han sido estafados. Es que si alguien de pronto, imagínate que tiene una imputación de que ha ganado 100.000 euros en una casa de apuestas o en un bingo o jugando al póker online, pues sí que nos han aparecido bastantes casos de gente que efectivamente cuando los requerimos nos dicen no, es que este premio yo no he jugado nunca online, ni al bingo, ni a juegos de azar, ni nada, ¿no?
no tenemos realmente un control real de dónde está nuestra información. La tecnología está mucho más avanzada que nosotros como usuarios y tiene ciertas puertas abiertas por las que se cuelan los delincuentes, que en muchos casos utilizan las aplicaciones de apuestas para blanquear el dinero obtenido de forma ilícita, suplantando nuestra identidad. Que no se das el DNI tan fácilmente, porque ya prácticamente las cookies las tienen todas las páginas, pero eso no pesca tu DNI salvo que lo tengas registrado. ¿Qué podemos hacer si a pesar de tomar medidas nos han suplantado? Presentar la correspondiente denuncia y acreditar que no es la cuenta de destino del premio. Y si alguna vez te llamamos, pues ya dirán, no, yo mandé un correo y además presenté una denuncia a la policía y estos juegos no son míos. Y se le quita sin ningún problema, ¿no? Debido al volumen de afectados, la Dirección General de Ordenación del Juego ha habilitado un correo electrónico para notificar la estafa. He visto para sentencia el juicio celebrado esta mañana en la Audiencia Provincial de Las Palmas, por el que se piden casi 5 años de cárcel a un hombre que presuntamente tenía en su finca un subfusil de repetición. También se le acusa de maltrato animal. Todos esos cadáveres que encontraron, que ya no quedaba nada de ellos en la fosa, eran animales que habían muerto en esos meses anteriores de la vacuna. Cuando yo llego me encuentro la explotación totalmente abierta, todas las puertas de todos los corrales y todos los sitios, la casa mía abierta y registrada. Vale, o sea que de ese subfusil usted no sabe absolutamente nada. No. Un cabrito, ahí lo tienen en la imagen, de apenas un mes de vida, ha sido rescatado por la Guardia Civil tras ser encontrado por unos turistas en Corralejo. Los agentes no dudaron en buscar un biberón, como están viendo, y leche para alimentar al animal, que se encontraba totalmente deshidratado. El baifito se encuentra ahora en muy buen estado de salud. La zona norte de Fuerteventura se puede ver afectada hoy por cortes de agua en el suministro por una parada programada en la planta desaladora de Corralejo. El consorcio está realizando obras para mejorar el abastecimiento de agua en toda la isla. Bueno, cortes como estos están provocando que vecinos de la capellanía en Corralejo tengan que recurrir a cubas diarias para poder garantizar el abasto de agua que salga de sus grifos en casa. Aseguran que se gastan una buena cantidad, 5.000 euros al mes, dicen, para llenar los bidones. Elisa abre el grifo con el miedo de que ocurra esto. Tan solo sale un hilo de agua, apenas caen unas gotas. La solución, contratar cubas de agua que llenen el depósito de la comunidad. Van a tener que ser un mínimo de 10 a 11 cubas para rellenar el aljibe para poder tener agua. Denuncian que están pagando doble, las facturas del consorcio por agua que no llega, más el coste del camión cisterna. Rellena el aljibe y esa agua pasa del aljibe, se reparte por los contadores en las casas de los vecinos y entonces ellos vienen a leer los contadores cuando es agua que nosotros hemos pagado previamente con las cubas de agua. Cada cuba cuesta entre 70 y 80 euros diarios. Pagan 5.000 euros mensuales. Piden a los responsables que sean ellos quienes costeen este gasto. Si no nos proporcionan agua, cuando nos han hecho un contrato ellos para proporcionarnos agua y no lo están cumpliendo, que las cubas que manden las proporcionen ellos y no tengamos que pagarlas nosotros. Es triste saber que un bien de primera necesidad está saliendo literalmente como oro. Desde el Cabildo aclaran que están trabajando en soluciones a largo plazo, entre las prioritarias la ampliación de la planta desaladora de Corralejo y las mejoras de las redes de distribución. Y se acerca el verano, que ya está aquí, y el sector primario en La Palma está mirando ahí de reojo el estado de las balsas. No tienen la mejor imagen después de unos últimos meses muy secos, como sabemos. Están ahora mismo por debajo del 40% de su capacidad. Javi Sánchez. Las balsas públicas de La Palma se encuentran al 39% de su capacidad, una cifra que es 2 puntos inferior al mes pasado y casi 10 puntos con respecto a estas mismas fechas en el año 2023. Aún así, hay una cierta estabilidad durante los últimos meses y se es optimista de cara al verano, según el Consejo Insular de Aguas. Sobre todo si tenemos en cuenta que siguen avanzando las obras para que no se pierda el agua en los diferentes canales de la isla. Se intenta asegurar el suministro también a través de esa vía. La balsa de Manuel Remón se encuentra al 93% de su capacidad, es la más llena de la isla. En el lado contrario está la de la Laguna de Barlovento, solo al 13%, es la más grande de toda la isla de La Palma y la de referencia, pero aún así ofrece mejores datos que en los últimos meses. Lo que estamos haciendo es trabajando en varias líneas para conseguir que este verano no pasemos los apuros que pasamos en
el año pasado, en el verano pasado, sobre todo en Fuencaliente, Otis, Jarafe y Punta Gorda. Bruselas, la Unión Europea, quiere proteger el paisaje natural de la Charca en las dunas de Maspalomas y quiere poner sobre la mesa soluciones al drenaje del barranco de Maspalomas para proteger esa charca cada vez que llueve de manera intensa. Lo hace a través de un proyecto que se llama Natalie. Cada vez son más frecuentes las lluvias torrenciales, cae muchísima agua en muy pocos minutos y esta arrastra todo lo que encuentra a su paso. Aquí en San Bartolomé de Tirajana, esa agua ya contaminada viene a parar a esta charca de Maspalomas después de bajar por el barranco. El proyecto europeo Natalie permitirá controlar esa contaminación de esas pluviales antes de que llegue al barranco. La iniciativa parte del Cabildo de Gran Canaria y Canaragua para buscar soluciones basadas en la naturaleza que mejoren la resiliencia de este espacio natural protegido, una solución que podría replicarse en otras localizaciones con características similares. Un proceso de co-creación de esa solución que vamos a implementar, que no es simplemente un trabajo teórico, sino que realmente va a tener después pues, un proceso de ejecución. El Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife han pedido a la Secretaría General de Pesca del Gobierno de España la declaración de las reservas marinas de Anaga y Punta de Teno para fomentar la biodiversidad y la recuperación de especies. También han solicitado modificar la regulación nacional de la pesca del patudo y del atún rojo para mejorar las cuotas de capturas aquí en Canarias, atendiendo a su carácter de pesca artesanal. E intentar que en Canarias no se pare, por ejemplo la pesca de atudo, no se pare en todo el año, no tengamos esas paradas porque a uno de los sectores se puede acabar la cuota, pero podemos compensar con el otro sector y que el mecanismo de optimización que se acaba de aprobar el año pasado y que empezaría en septiembre, pues que se adapte a las circunstancias canarias. El objetivo es común, que sean reservas marinas donde se preserven esos ecosistemas marinos que son fundamentales para el desarrollo de la pesca y para la conservación de estas zonas que son tan importantes. En el Tamaduste, en el Hierro, se ha realizado una nueva actuación para impedir el acceso de los coches al Malpaís, un paisaje que forma parte del pueblo. Hace unos años ya lo hizo el Cabildo en varias zonas. Ahora ha sido el Ayuntamiento de Valverde el que actúa en otro punto, junto al Sendero de la Fortaleza. Con estas piedras de grandes dimensiones se evita así la entrada de todo tipo de vehículos para evitar el deterioro del terreno y los residuos que estaban dejando. Hemos tomado esa decisión debido a que es una zona protegida y están accediendo vehículos a dicha zona, entonces se producen actos incívicos y, como no podía ser de otra manera, hay que prohibir el paso. Bueno, otra actuación de acondicionamiento y de mejora se lleva a cabo en la zona del Rincón, en la capital Gran Canaria, un área muy frecuentada que presenta gran deterioro, llegando a ser incluso peligroso para los usuarios. El paso del tiempo y la erosión climatológica habían generado grandes agujeros en esta zona, poniendo en riesgo la seguridad de las personas que se acercaban cada día a hacer deporte, pasear o tomar algo en el restaurante ubicado en este punto de la ciudad. Reforzar el talud y la cimentación son los puntos claves de una obra que se va a dividir en 3 tramos y en las que se va a trabajar en los próximos 8 meses, eso sí, según permita el viento, en una zona o en otra de los trabajos. Además, con la llegada del verano y por tanto una mayor afluencia de público en la zona, se va a evitar que estas obras coincidan con el horario de apertura del restaurante. Una zona que tiene su dificultad por la propia, digamos, pared que da hacia el mar, por tanto, según el viento permite intervenir, porque ahora se está proyectando hormigón desde el propio paseo, pero la siguiente fase tendrán que colgarse, en este caso la empresa, los operarios, para proyectar el hormigón y la malla directamente. Talento juvenil. 100 alumnos de toda Canarias han demostrado hoy su talento para la robótica en la 9ª edición del Festival Reto Tech de la Fundación Endesa. En total hay 10 proyectos que tienen que resolver una problemática ambiental o social de su entorno. Los niños y niñas son pura energía, ¿y por qué no aprovecharla? Es la pregunta que se hizo el alumnado del IES Tías en Lanzarote, que ha ideado este ecoparque. Con un piso eléctrico, el cual con saltando y jugando de los niños ya se ahorra, y con diferentes artilugios, el cual al moverlo también ahorra energía. También dan soluciones creativas para el estudiantado con TEA, el reciclaje de residuos y la agricultura, ya sea de huerto escolar o a mayor escala.
Al colaborar tanto como compañeros, pues también hemos mejorado el ambiente en la clase y todo eso, y de verdad que se nos ha hecho un proyecto bastante divertido. Mejoran en habilidades como programación, impresión 3D, también se trabaja mucho y queda de manifiesto la importancia del trabajo en equipo. Creo que esto pues facilita que alumnos que no tienen por sí mismos de manera fácil acceso a este mundo de las tecnologías, que las puedan ver como algo muy complicado y en realidad pues bueno, no es tan complicado. Para sus creaciones han contado con un kit de robótica y una impresora 3D. Los dos mejores proyectos canarios competirán a nivel nacional. 3, 2, 1, 0. El proyecto lo que realiza son obtiene imágenes como los satélites Copernicus y Alisio 1 y esas imágenes las analiza en tiempo real a través de inteligencia artificial, detectando fuego y recursos hídricos. Un proyecto que ha requerido esfuerzo y dedicación. Perfectamente al día unas 4 o 5 horas al proyecto. Además de lo que trabajamos en casa, en general muchas horas, y se ve reflejado, se ha visto reflejado nuestro resultado en la competición nacional. Lo más complicado en mi parte, que fue la misión secundaria, es refinar la inteligencia para que al final detecte las masas de agua y los incendios y los fuegos. Y este grupo de alumnos consiguió imponerse a los 796 equipos que participaban procedentes de todo el territorio nacional. Creo que la mayoría pensamos que no íbamos a ganar, fue una sorpresa. No sabemos si ayudó, pero sí que no podía faltar. La mascota es una parte fundamental del proyecto porque es como la imagen que nos representa. Los integrantes de Gran Sat 4 han sido recibidos por el presidente de Canarias y el consejero de Educación antes de partir rumbo a Landa para reunirse con los equipos campeones de los distintos países europeos, donde recibirán de manos de astronautas de la Agencia Espacial Europea una formación de ingenieros. Bueno, tenemos ahí futuros ingenieros garantizados. Del mando de Canarias, del Ejército de Tierra, no solamente depende la seguridad aquí en el archipiélago, también Ceuta, Melilla, Baleares, otro archipiélago. Entre sus cuerpos se encuentra la Brigada Canarias 16, con sede, la base militar la tienen en la isleta, en la capital Gran Canaria. Hoy hemos podido conocer de cerca cuáles son sus operativas. Soy el teniente con el jefe de Estado Mayor de la Brigada Canarias. Ahora mismo estamos en el momento de la apertura de brechas y una sección de infantería está cruzando ahora mismo para atacar lo que sería la posición defensiva donde se supone que está el enemigo. La base militar de la isleta es el terreno de actividades diarias de instrucción y adiestramiento de miles de efectivos del Ejército de Tierra del Mando de Canarias. Nos han abierto sus puertas para acercar a la profesión periodística el trabajo de las distintas unidades militares. Padres es la encargada del apoyo a la movilidad en esta maniobra. En el día a día nos dedicamos a ejercitarnos en acciones de movilidad, contramovilidad y apoyo a la protección. El Mando de Canarias, además del archipiélago, abarca Ceuta, Melilla y el territorio balear. Que nuestro trabajo genera seguridad y que con nuestra presencia generamos estabilidad y podremos estar siempre alerta para cualquier peligro que pudiéramos tener. La Brigada Canarias 16, con su sede en la base de la isleta, tiene casi 3.000 efectivos repartidos por la isla, la unidad más condecorada del siglo XXI. Un territorio insular que ha hecho de ello una fuerza especialmente preparada. Hay que hacer un despliegue por tierra, por mar y aire de medios personales, materiales y humanos. Ya el mero hecho de desplegar en la península y redesplegar ya supone una operación militar en sí. Una constante preparación que ya tiene una función defensiva disuasoria, que esperemos siempre sea suficiente. Debe saber que el ejército trabaja para ellos, trabaja por ellos y que se está permanentemente preparado para cuando se le necesite, que posiblemente será nunca, estemos dispuestos para ser empleados. Por cierto, la Policía Nacional ha entregado las menciones honoríficas al personal de seguridad privada de la provincia de Las Palmas. Son 38 personas que recibieron este distintivo que se entrega a aquellos que, por el bien de la ciudadanía o de la seguridad del Estado, hayan realizado acciones en las que su vida haya corrido peligro por ayudar a las fuerzas de seguridad a esclarecer algún tipo de delito. Tenerife va a tener dentro de un mes un nuevo ingenio azucarero en Icod de los Vinos. Un grupo de emprendedores, movidos por la nostalgia, recuperan un cultivo que se había perdido en esta isla hace ya décadas.
Ha pasado un año, que es el tiempo que normalmente dura en desarrollarse. Nosotros tenemos que cortar la caña a ras. Nacho comprueba que la plantación de caña de azúcar ya está preparada para recoger. Es la primera cosecha del ron que nacerá motivado por 3 amigos que quieren rescatar una parte del pasado agrícola de Tenerife. Es importante empezar a recuperar el cultivo que prácticamente del año 82 a ahora han desaparecido el 80% de los cultivos en las islas. Me encanta el guarapo porque me crié tomando guarapo en Cuba y masticando caña. Y aparte de eso, mi papá, cuando en la época del periodo especial, era ingeniero y se dejó la ingeniería y se fabricó un alambique casero. Hubo unos años que vivía en La Palma y en los sauces veía la caña de azúcar de pequeño y mi madre me contaba que antes había unas grandes extensiones. Precisamente de esa isla han traído la caña que ahora se extiende a lo largo de 2.500 metros cuadrados en una zona donde ya hubo en el siglo XIX. En un mes abrirán la destilería a pocos kilómetros de la plantación, en Icó de los Vinos, y en 2029 se podrá conseguir el preciado líquido. Que se note los matices propios de la tierra, de la caña de azúcar, pero a la vez jugar con los sabores de la madera. Haciendo memoria a sus orígenes, el ron 1500 solo se podrá adquirir en la destilería. Pero antes, Caña y Ron ha comenzado su labor divulgativa organizando rutas turísticas al cañaveral. En una semana comienza la pasarela Collection Bridal de Gran Canaria, Moda Cálida, un evento de 3 días dedicado al sector nupcial, primera comunión y también otras ceremonias. En esta 11ª edición participan 11 firmas de la isla y también de Lanzarote, de Tenerife y de La Palma. Diseñadores consolidados y nuevos talentos que se dan cita en una pasarela referente dentro del sector nupcial en la isla. Voy a presentar la colección Esencia, que es una colección un poco dedicada a las novias que no quieren ser princesas, otro de tipo de novia más actual. A mí siempre me gustan las asimetrías, las lazadas, me apasionan los tejidos de alta calidad como lo que es la seda bordada. Es muy importante esta acción porque es una manera de promocionar los pequeños talleres que existen en la isla de Gran Canaria que se dedican a la moda de novia, novio, ceremonia y también prêt-à-porter. Y el Ayuntamiento de La Laguna, en Tenerife, presenta las actividades previstas con motivo del Día del Orgullo LGTBIQ+, con la celebración de su 3ª edición de La Laguna Orgullosa. Un programa lleno de actividades y talleres relacionados con las realidades del colectivo que podrá disfrutarse ya desde hoy. Por la igualdad de derechos para las personas. Este programa, que reúne espacios para la diversión y la reflexión también, para la creatividad y para la participación social, es muy importante, pues también no solamente tendremos este tipo de espacios, sino también para la formación. Porque los valores que representa el orgullo son tarea de todos y también de todas. Las actividades arrancan hoy mismo. La Filmoteca Canaria ha incorporado a su archivo unas imágenes de altísimo valor documental. Es el archivo audiovisual de Pinito del Oro, la trapecista canaria que tuvo fama internacional durante el siglo XX. Las grabaciones pertenecen en su mayoría a las décadas de 1950 y 60. Hubo un tiempo en el que el mundo se rendía a los pies de Pinito del Oro. Y esos pies, además, estaban varios metros por encima de las cabezas de sus admiradores. Fue la mejor trapecista del planeta en las décadas de 1950 y 1960. Trabajó en el histórico circo norteamericano Ringling. Y ahora, la Filmoteca Canaria ha recuperado el archivo audiovisual que documenta toda aquella época. Hay muchas filmaciones de las actuaciones de distintos artistas en el circo y, por supuesto, los números de Pinito del Oro, que actuaba sin red, pero aparte de eso lo más interesante es la vida de la gente del circo, no solo en los ensayos al aire libre, sino su vida diaria. Imágenes grabadas a lo largo de todo el mundo, desde los lugares más cercanos a los más lejanos, en los que es posible ver una Pinito del Oro que no habíamos visto nunca antes. Estamos hablando de Pinito del Oro entre el año 51 y el año 62. El material que tenemos en 16 milímetros. Horas y horas de material que llegan gracias a la donación de la última pareja de Pinito y que nos acercan a un artista de talla mundial. Mundial y muy querida aquí, Pinito del Oro en Canarias. Armando Vallejo, la selección española inicia esta semana camino a la Eurocopa y hoy ha tomado la palabra
Pedri. Lo ha pasado mal en toda la temporada, ha tenido muchas lesiones en el Barcelona, incluso había quien dudaba de si debía estar en la convocatoria para la Eurocopa, pero el pasado sábado ya demostró que está en perfecta forma, marcó 2 goles y ahora, lo hemos escuchado, hoy ha hablado ya en Alemania, previo a ese partido frente a Croacia, escucharemos después a Pedri. Unión Deportiva Las Palmas, a quien está esperando es a Luis Carrión, que quiere que sea su próximo técnico en el banquillo, pero es que dirige al Oviedo, que está luchando por ascender de categoría. Mañana se enfrenta al Eibar y Carrión ha dicho hoy que si asciende con el Oviedo, se queda en el Oviedo, así que Las Palmas debe estar esperando, deseando que pierda el Oviedo su partido de mañana. Y tenemos a una experta en Juegos Olímpicos, Liliana Fernández, está afincada en las islas hace muchos años, ella nació en Alicante, pero es prácticamente una canaria más, y es una experta en Juegos Olímpicos, va a disputar sus cuartos Juegos en la modalidad de vóley playa, toda una experta, después las conoceremos Londres, Río, Tokio y ahora se marcha a París también. Y eso cada 4 años, o sea que tiene una dilatada experiencia. Muchísima. Gracias Armando, enseguida vamos con todos los deportes, un apunte más antes de terminar, la muestra Madre Hierro de José Abad, artista, podrá visitarse a partir del próximo 17 de junio en el recién inaugurado espacio cultural Mutua Tinerfeña en La Laguna. Madre Hierro, el título que se dio a esta exposición, viene un poco de la fusión de los elementos básicos con los que Pepe ha trabajado siempre, la madera y el hierro. Pero al mismo tiempo, pues intenta, como diría, personificar la materia como una especie de maternidad. Esta exposición es una de las más completas y destacadas que se han presentado en torno a este autor. Reúne una extensa muestra de su trabajo desde 2011 y recoge importantes trabajos inéditos tanto en escultura como pintura. Está abierta al público hasta el mes de septiembre. Tenemos todo el verano para disfrutarla. Hasta aquí nuestro tiempo, 20:30. Hasta ahora vuelve el Telenoticias. Nos tienen 24 horas en redes sociales y nuestra página web. Tengan todos muy buena tarde. Hasta mañana.